Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, pues lo primero agradeceros estar aquí y agradecer a las organizadoras que me han permitido hoy disfrutar de una jornada. Y la verdad es que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, en una jornada aprendiendo tantas cosas tan distintas. Yo, bueno, como os han dicho, me llamo Mónica de Francisco y soy ingeniero de telecomunicación y trabajo en Siemens como directora para Europa Occidental del área de desarrollo de clientes de la división de Building Technologies. Y diréis, ¿y eso qué es? ¿Y tú qué haces? Pues yo básicamente me dedico a crear lugares perfectos como estos, mirad. A ver si arranca esto. Vaya, pues no lo vais a ver. A ver, sí, ya arrancamos. Vamos para atrás. Aquí, vale. Bueno, pues lo que os decía, me dedico a hacer de los edificios lugares perfectos. Y para ello, pues para hacer de un edificio un lugar perfecto te hace falta mucha tecnología, te hace falta tener tecnología de vanguardia en muchos ámbitos. En sistemas de protección, por ejemplo, detección, extinción automática de incendios con distintas soluciones, pero también te hace falta soluciones de confort, soluciones de automatización, de eficiencia energética, sistemas que te permitan gestionar de manera inteligente todo el edificio. Y con todo esto hacemos que los edificios, que probablemente sea una de las primeras industrias en las que empezó la humanidad, cuando nos hicimos sedentarios empezamos a construir cosas. Y esas casas y esas cosas y esos lugares donde nos poníamos, pues nos permitían desarrollar allí nuestros proyectos, nuestras vidas. Y eso es a lo que nos dedicamos a transformar. Esos proyectos, esas vidas se tienen que desarrollar en entornos que evolucionen con nosotros. Por ejemplo, yo en mi sector se utiliza mucho ahora, todo el mundo habla de la industria 4.0, el IoT, todo en la nube. Pensad que una industria, un sistema de producción 4.0 no se puede desarrollar en un edificio que fue diseñado para la revolución primera industrial y para alojar máquinas de vapor. Necesitamos un edificio 4.0 que esté perfectamente integrado y que le añada valor a todo el proceso, porque si no, el tema no será sostenible. Y además, ¿por qué es tan importante, como os decía, crear lugares perfectos? Pues porque no nos damos cuenta del tiempo que pasamos dentro de los edificios. Pero pasamos aproximadamente, según los estudios, el 70% de nuestras vidas dentro de edificios. Y entonces no nos damos cuenta de que al final nuestros proyectos, las cosas que hacemos y nuestras vidas están muy condicionadas por lo que los edificios, los que las desarrollamos, hacen posible. Al final, el edificio te tiene que poner en una situación óptima para curarte, para aprender, para desarrollarte, para tener éxito. Y por eso es muy importante que ese edificio y en esa tecnología te aporte valor. Y para aportar valor tenemos que cambiar cómo nos aproximamos dentro del sector de la construcción al desarrollo de edificios. El sector de la construcción pues es un sector muy tradicional. Yo que además me muevo por muchos países, os puedo decir que eso no varía mucho ahora mismo en nuestro entorno. No es muy distinto en España como se hace en otros lugares. Es un sector que tiene una cadena de valor muy fragmentada y se toman las decisiones sin una visión holística. Y yo me dedico prácticamente a hacer proyectos de referencia en los que cambiemos ese tipo de cosas. Pongamos al usuario del edificio en el centro, entendamos qué es lo que necesita y además pongamos a todo el sistema a trabajar, a desarrollar ingenierías con tecnólogos, con desarrolladores, arquitectos, soluciones que de verdad generen valor para hacer esto. Y por eso os voy a decir algún ejemplo de qué cosas se consiguen con esto. O sea, no estamos hablando de cosas abstractas. Ahora, por ejemplo, se ha estudiado, ahora que ya estamos a punto de llegar a los meses de mayo y junio y que hay por ahí exámenes finales y los estudiantes están pensando en cómo van a acabar ese curso y esas notas, bueno, pues un buen sistema de iluminación, optimizar el sistema de iluminación de un centro educativo significa, se ha estudiado que puede aumentar la atención de los alumnos en clase por casi un 26%. Y eso significa una mejora del 14% en sus notas. Para que os deis cuenta de lo que el edificio puede impactar en nuestra vida, parece claro que invertir entonces en óptimos sistemas de iluminación para centros educativos tiene un retorno social
y si me apuráis hasta económico, porque esos estudiantes de hoy son los que van a ser los generadores de la economía de mañana. O pensemos en otro edificio, tipo de edificio completamente distinto, un centro comercial. Si tú hablas con el dueño de un centro comercial, básicamente él quiere vivir de explotar las tiendas que hay ahí alojadas y además quiere vivir de alquilar y maximizar la renta de los espacios que tiene allí disponibles. Bueno, pues un centro comercial, para que os hagáis a la idea, es un gran consumidor de energía. Pero aparte de ser un gran consumidor de energía, el 50% de esa energía que consume la gasta básicamente en control de temperatura, en generar frío y calor y en iluminación. Un gestor de un centro comercial lo que quiere es tener iluminación óptima, que la gente esté cómoda en el edificio, pero yo os puedo decir que hemos desarrollado un proyecto en Finlandia donde el centro comercial Selo es ahora uno de los centros comerciales más sostenibles de Europa. Hemos sido capaces de aumentar el confort de las personas que están allí, la calidad de la iluminación y entonces pero todo eso llevando a la mitad el consumo de energía de ese edificio. Y una vez que tienes eso, además generas una marca de edificio sostenible, eres mucho más respetuoso con el medio ambiente y te permite que la gente quiera estar en tu centro comercial. Tus tasas de ocupación suben un 18% y además puedes subir un 35% el alquiler que les cobras a las tiendas que están allí, porque además tienen muchos menos gastos generales de explotación por los insumos que tienen dentro del edificio. Entonces, se pueden hacer cosas desarrollando el objetivo final para el que se ha hecho el edificio, pero no estamos hablando solo de aumentar las prestaciones y aumentar el confort de las personas que están dentro de los edificios, estamos hablando de que como sociedad necesitamos hacer este tipo de actuaciones si queremos de verdad desarrollarnos como sociedad sostenible. No sé si sabéis que el 40% del consumo de la energía del planeta la consumen los edificios, que es un dato bastante sorprendente. Y además los edificios son responsables del 20% de las emisiones de CO2 y del 33%, si sumamos todas las partículas de efecto invernadero, llegarían hasta el 33% de las emisiones. El 25% del agua que se consume en el planeta la consumen edificios. Si queremos de verdad cumplir como sociedad con nuestros compromisos de sostenibilidad y queremos ir a una sociedad pues, mucho más descarbonizada, tenemos que actuar básicamente en 4 palancas. Generación de energía, tenemos que ir a generar energía verde, tenemos que tener actuaciones sobre el tráfico y vemos aquí que se están tomando muchas medidas como sociedad para reducir las emisiones del parque automovilístico, pero tenemos que pensar también en otros 2 puntos que tienen que ser importantes. Y aquí tienen que ver los edificios. Potenciar sistemas distribuidos de energía. Yo no sé si os lo habéis planteado, esto lo saben muy bien los ingenieros industriales y los energéticos. Ahora, actualmente los sistemas de distribución de energía se basan en que tenemos una gran central, que es un gran punto productor de energía, y aguas abajo vamos distribuyendo, primero con las redes de alta tensión, media tensión, baja tensión, la energía y la vamos capilarizando hacia todos nuestros edificios y hacia todos los puntos donde los consumimos. Bueno, pues en una sociedad, esos puntos son grandes contaminantes, son muy ineficientes. Si tenemos sistemas distribuidos y los edificios pues, pueden tener sistemas verdes de generación con placas solares, generación con microeólica, y tenemos una red inteligente de distribución de energía, lo que se llama las Smart Grid, tendremos una red mucho más mallada donde lo que los ingleses llaman el edificio deja de ser un consumidor de energía, pasa a ser lo que ellos llaman un prosumer, un prosumidor, un productor consumidor de energía que tiene una relación bidireccional. Eso tecnológicamente ya es posible y eso de cara a la sostenibilidad es muy importante y por supuesto lo que os decía antes, la eficiencia energética en los edificios. No os olvidéis nunca que el 40% de la energía que se consume en el planeta la consumen los edificios. Algunos ejemplos de lugares perfectos que ayudamos a crear. Os he puesto aquí 4, en 4 entornos muy distintos y para que veáis un poco lo que se puede conseguir con ello. Por ejemplo, en un entorno educativo en Canadá, optimizando todos los sistemas de las infraestructuras tecnológicas de un edificio se pueden conseguir casi 4 millones de euros al año de ahorros y además los costes de mantenimiento no imprevistos. Todas estas cosas, cuando tienes un edificio inteligente, tú eres capaz de predecir algunos errores que se te van a producir, eres capaz
de corregir cosas antes de que se produzcan y generas unos ahorros sobre costos no imprevistos importantes. Este que me gusta mucho, y os lo voy a contar hoy en detalle, no os voy a contar en detalle todos porque en 40 minutos no tenemos tiempo, pero sí que vamos a profundizar un poco en el complejo de museos Victoria, en Australia. Esto es un museo de historia, o un complejo de museos de historia, donde hay un proyecto muy chulo en el que hemos podido reducir un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero y los costes de suministros de agua y energía en más de un 32%. Un hospital en Taiwán, también con importante ahorro en el consumo de energía y también un 61% en el consumo de agua. Sabéis lo importante que es el agua limpia. Y aquí en Dubái, un centro comercial, un centro de entretenimiento que llaman ellos, en el que hemos generado ahorros de más de $400.000 al año y casi 2 millones de toneladas métricas de ahorro de emisiones de CO2. Vamos a hablar un poco, como ejemplo, del caso del Museo de Victoria, que os decía que hemos podido generar un 35% de reducción de gases de efecto invernadero y un 32% en ahorros de los temas de consumos de energía y agua. Pero os decía al principio que hay que poner siempre el objetivo en el centro de para qué ha sido creado ese edificio. No puedes generar estos ahorros a costa de estropear las prestaciones del edificio. Tienes siempre que trabajar para mejorarlas. Y cuando tú hablas con los responsables de los museos Victoria, te das cuenta de que tenían un problema. Ellos, el objetivo básicamente del museo es cuidar de la historia, que la gente la pueda ver, pueda disfrutarla y además que esos bienes que tenían en el museo se queden para las generaciones posteriores. Bueno, pues el sistema de gestión de temperatura, de clima, de presencia dentro del edificio no era lo suficientemente bueno y los bienes que estaban dentro del edificio podían empezar a deteriorarse. Entonces, el objetivo número 1 era de verdad preservar esos bienes que estaban en ese edificio, mejorar mejorar el control de las condiciones térmicas que tenemos en el edificio para poder conseguir que conserváramos aquello. Pero también teníamos que mejorar la satisfacción de los visitantes de ese museo. Tenían que estar cada vez más a gusto. Y, por supuesto, todo ello reduciendo los consumos del edificio y además las emisiones, haciendo ese edificio mucho más eficiente y mucho más sostenible. Bueno, pues hay distintas soluciones, se estudió y básicamente, bueno, pues un proyecto de ahorros energéticos, se hicieron 4 mandos interactivos donde tú podías interactuar con la temperatura de la sala, con la iluminación, se modernizaron los sistemas de control del edificio. ¿Qué tecnologías se aplicaron? Pues sistemas de automatización, con sistemas de control de la demanda, rediseño de todo el sistema de iluminación a LED, pero al final esto siempre es una combinación de personas. Al final hay una persona que ahora mismo es responsable de toda la gestión y optimización de lo que hay allí, de tecnología, aquí tenéis proyectos, y también cada vez más de servicios y de servicios digitales, de que seamos capaces de tener monitorizado. En el caso de los museos de Victoria de Australia tenemos 3.500 puntos de datos, más de 8.000 puntos de iluminación. Y estos están alineados para mejorar la eficiencia del visitante, para mejorar la eficiencia operativa del museo, para que lo que están haciendo no esté estropeando las cosas que tenemos dentro del museo y para que el edificio sea más sostenible. Todos estos datos los tenemos que tener conectados y además tenemos que saber cómo está funcionando todo lo que tenemos allí. Tenemos que además ser capaces de analizar todos estos datos y ver qué prestaciones estamos dando y combinarlos con otros datos. Por ejemplo, pensad lo importante que es y el valor que te da tener el dato del control de la temperatura dentro de un edificio alineado con el sistema de predicción meteorológica. Eso te permite tomar decisiones muy distintas de las que harías si no tuvieras esta información. Por ejemplo, de las 4 torres que tenemos en la Castellana, una que la hemos hecho nosotros, tenemos alineado todo el sistema de iluminación con todo el sistema, es que no recuerdo ahora mismo cuál es la palabra técnica, pero vamos, sabemos la posición del sol cada día del año, a cada hora en Madrid. Entonces tú sabes perfectamente cómo tienes que ir poniendo las persianas y cómo tienes que ir controlando la luz que entra en el edificio y además eso también lo tienes integrado con la temperatura, porque a veces decimos, vale, quito la luz
O dejo que entre la luz porque ahora tengo la luz, pero a la luz el sol la iluminación directa del sol me genera tanto calor que al final luego estoy perdiendo ineficiencias porque estoy teniendo que subir el aire acondicionado. Entonces, todos esos parámetros, el poderlos interrelacionar y tener algoritmos inteligentes que te permitan tomar decisiones y te permitan tener todas estas cosas de manera automatizada, son cosas en las que estamos trabajando para que todo esto sea mucho más eficiente. Y lo que os decía, plan de acción y mejora continua, esto es un no parar. Siempre hay que estar optimizando, comparándote y yendo hacia más. Y esto es un poco lo que os contaba en el entorno de museos. Os contaba también antes el ejemplo de los centros comerciales y todo lo que se puede generar en ellos. Y por la administración norteamericana en los Estados Unidos, me contaban mis colegas, que tiene un estudio ya hecho y se han dado cuenta del tema de los centros comerciales y de los malls, de que el 50% de los centros comerciales que hay en Estados Unidos están construidos en los años 80 o antes. Entonces, tienen un claro plan de cómo van a tener que... porque la tecnología ha evolucionado mucho desde entonces y se pueden hacer muchas cosas. Y saben que mejorar la tecnología de esos edificios les va a traer ventajas pues, en 5 áreas. Pues la eficiencia, la sostenibilidad, por supuesto, todo lo que es la conectividad, el IoT, pero también la competitividad de lo que están haciendo allí y la mejora continua de las prestaciones que tienen en ellos. Entonces, eso es importante. Otros temas, y que luego hablaremos un poco más tarde, que son importantes, los espacios donde trabajamos, los edificios de oficinas. Los edificios de oficinas, os decía antes que el 50% de la energía de los centros comerciales, el 70% de la energía que consume un edificio de oficinas se va en iluminación y en control de frío y calor. Eso es en lo que se gasta eso. Bueno, pues, por ejemplo, en Taipei hay un proyecto muy chulo donde un rascacielos, uno de los rascacielos más altos del mundo, hizo un proyecto de eficiencia de todos esos sistemas y actualmente tiene un ahorro en consumos de más de $700.000 al año y genera un 30% menos consume un 30% menos y genera un 30% menos de emisiones que cualquier rascacielos equivalente. Pero no solo hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de lo que hay que hacer en un edificio, hay que hablar también de la otra S, que es la seguridad. Y la seguridad es otra de las cosas que nos permiten optimizar las tecnologías. Cuando pensamos en seguridad, pues pensamos enseguida en todas las tecnologías que tenemos disponibles para proteger a los bienes y personas que están dentro de un edificio. Os hablaba antes de tecnologías de protección contra incendios, control de accesos, vigilancia perimetral, pero una persona que es responsable de seguridad de un edificio, aparte de pensar en todas las tecnologías que ayuden a proteger a las personas y bienes, piensa también en muchas otras cosas, en optimizar procesos y costes. Al final el edificio y la actividad que se desarrolla en él tiene que verse lo menos impactada posible por los sistemas de seguridad. Me hablaban, por ejemplo, un cliente estábamos diseñando un centro comercial en un área deprimida de una ciudad. Y ese centro comercial, que además iba a tener pues, un teatro, queríamos que transformara al final ese barrio, que fuera un punto de cambiar el entorno social donde estaba. Entonces necesitábamos, por un lado, que fuera seguro, porque si al final empezaban a ocurrir incidentes dentro del edificio, no iba a ser un polo de atracción, la gente no iba a querer ir allí, pero por otro lado no podíamos hacerle... Si tú quieres que sea un centro comercial, tenía que ser abierto, no podías ponerle barreras de entrada a las personas que venían, no podías cachear uno por uno a los que fueran a entrar allí. Entonces hay que pensar en sistemas de reconocimiento facial, en otros sistemas de control. Pensar, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando estamos por las terminales, aparte de todos los procesos que hemos pasado para entrar en ellos, hay sistemas de videovigilancia inteligente que son capaces de detectar que se ha quedado un bulto solo y que nadie lo está atendiendo y que está ahí abandonado y avisa directamente el sistema a los responsables de seguridad del aeropuerto. Bueno, pues estas cosas hay que pensarlas, hay que garantizar que se cumple con la regulación, por supuesto todos los temas relacionados con la ciberseguridad, que cada vez son más importantes. Luego insistir en esto, el minimizar el impacto. Nunca puedes estar seguro al 100% que algo malo no te va a pasar, pero tienes que pensar tus infraestructuras para que el impacto de lo malo que te ocurra sea el menor posible y cómo recuperarte en caso de desastre. Y por supuesto, cualquier problema de seguridad siempre va a tener un gran impacto en lo que son los temas de reputación. Entonces, una persona responsable de seguridad va a estar siempre muy preocupada por esto. No quiero aburriros con los detalles de los sistemas de seguridad,
pero sí deciros que los responsables de seguridad cada vez se enfrentan más a infraestructuras pues muy abiertas, con múltiples puntos de entrada y salida, con un montón de tecnologías y que además muchas veces tienen que proteger no solo un edificio, sino un entorno distribuido de muchos edificios que están en lugares distintos. Bueno, pues ¿hacia dónde va la tecnología en todo esto? Pues se va a montar capas inteligentes que sean capaces de integrar todos los sistemas de seguridad que hay por debajo y que están gestionando todo esto. Estos son los sistemas PSIM, que son Physical, Security, Information Management. Esas son las siglas. Entonces, esos sistemas PSIM son los que combinan distintas entradas de todos los sistemas de seguridad que tienen debajo, desde lo que os decía antes, de la protección pura contra incendios hasta los controles de acceso, los perimetrales, reconocimiento facial, todo lo que hay, y va cruzando datos y dan una capa de inteligencia superior y donde se pueden poner distintos algoritmos para poder tener estas cosas. Eso es importante y es hacia dónde va la tecnología. Y luego el otro punto que a mí me parece que muchas veces se nos olvida reflexionar, que es el tema de la resiliencia. Os decía antes, nunca vas a estar seguro al 100% de que algo malo no va a pasar, pero es muy importante diseñar las infraestructuras con sistemas de backup, sabiendo que no tienes que tener centralizado todo en el mismo punto. Os hablaba antes, una cosa muy importante en el tema de los edificios, el tema de la energía. Os hablaba antes desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo importante que era tener sistemas de energía distribuidos y redes inteligentes energéticas interconectadas y malladas. Bueno, pues si algo cae dentro de la red y tienes un mallado, tienes siempre otro punto para seguir tomando energía y no se te va a caer todo el sistema o no vas a tener una caída en cascada. Bueno, pues eso es un sistema resiliente también desde el punto de vista de la seguridad. Y por supuesto, y luego insistiré muchísimo en todo lo que tiene que ver con los temas de tener siempre muchos datos, tenerlo todo monitorizado, tener todos los sistemas con una capa de inteligencia superior que te permita en un momento dado saber qué es lo que tienes afectado, qué es lo que puedes levantar, qué es lo que puedes recuperar y qué decisiones tomar en caso de crisis. Y esto que os he contado hasta ahora, que vamos aproximadamente por la mitad de la charla, es, pues, ¿qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy en temas de seguridad y en temas de sostenibilidad? Pero hay que ir un poco más allá y pensar hacia dónde vamos, ¿no? Porque esto de la digitalización estamos hablándolo en todos los sectores. Y os contaba antes que el sector de la construcción, que es uno de los más antiguos, pues es uno de los que va también mucho más retrasados junto con la agricultura en todo el tema de la transformación digital. Y es uno de los que tienen una revolución pendiente. Pero con lo que os estaba contando hasta ahora, yo creo que todos os empezáis a dar cuenta de la importancia que tiene y del impacto que va a tener esta transformación digital en el entorno de los edificios. Y cómo poniendo al usuario en el centro, todos los que estamos alrededor de él tendremos que inventarnos nuevas formas de trabajar, generar nuevas oportunidades de colaboración. Lo que está haciendo este vídeo, que es simular antes de crear. Ahora mismo existen ya lo que se llaman los sistemas BIM, que te permiten diseñar en 3D y simular en 3D el gemelo digital de un edificio. Y puedes virtualizar antes de construir, con todos los ahorros que generas en fase de construcción, pero también no pensemos solo que un sistema de gemelo virtual es útil en fase de construcción. Durante todo el mantenimiento y durante toda la vida que tenga un edificio, si lo tienes virtualizado, puedes ir experimentando y probando cosas en el mundo virtual antes de implantarlas en el mundo real. Entonces, los datos y la transformación digital es el futuro de lo que os decía, de estos lugares perfectos que queremos construir. Entonces vamos a pensar, para ver cómo lo hacemos y hacia dónde vamos, vamos a centrarnos, por ejemplo, ahora en el mundo de los edificios para trabajar. Y hemos dicho que las oficinas donde trabajamos tienen que ser un lugar perfecto y además todos hemos visto que han sufrido una transformación. Los entornos donde trabajamos no tienen nada que ver con los entornos donde trabajaban nuestros padres y mucho menos donde trabajaban nuestros abuelos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo os estoy contando, eso tiene que ver con esto. El espacio en las grandes ciudades y el espacio en los edificios importantes donde hay oficinas cada vez es más caro.
Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Reducir el espacio que se asigna a cada empleado. Para que os hagáis una idea, en Londres, que es una de las capitales más caras de Europa, un puesto de trabajo, lo que es la mesa con tu silla y el espacio que ocupas en la oficina, tu espacio vital, le viene a costar a una empresa unos 27.000 euros al año para un trabajador. Entonces, ¿por qué se toman decisiones? ¿Por qué estamos yendo cada vez más hacia espacios abiertos, olvidándonos de los despachos? Porque eso, al final, el espacio que ocupa cada trabajador es un cuarto del que ocupaba antes. Pero, ¿qué nos permite la tecnología? La tecnología nos permite que esos espacios abiertos, además, sean espacios óptimos para desarrollar nuestras funciones, pues para atraer talento, para mejorar la experiencia de los usuarios, para desarrollar nuestro negocio, en el fondo, pues para tener éxito, que es para lo que estamos en una oficina. Y ese reto, en el que hay que pensar desde el momento en el que se diseña un espacio para trabajar, es lo que os decía, tenemos que pensar desde el principio qué restricciones tenemos, qué queremos ahorrar, pero también qué queremos hacer con ello, cómo queremos que esto funcione. Y ahí invertir desde la fase de diseño en qué tecnologías necesitamos para que eso salga bien. ¿Y de qué estamos hablando de esas inversiones en la fase de diseño? Pues mira, para que os hagáis una idea, el 80% de los costes de un edificio se hacen no durante su construcción, sino durante su vida útil. Van a ser un 40% costes de energía, un 30% gastos de mantenimiento y un 10% en una oficina van a ser gastos generales. El 20% se va a ir en la construcción, en hacer el edificio, pero en el edificio se va mucho dinero en ladrillos, se va mucho dinero en vigas, se va mucho dinero en hacer una fachada bonita, en poner un cartel en la entrada. En tecnología solo se nos va a día de hoy un 2%. Los sistemas de control de un edificio, los sistemas de iluminación de un edificio, solo se llevan un 2% del total del coste del ciclo de vida de ese edificio. Aumentar un punto o dos la inversión que hacemos aquí nos puede llevar a generar ahorros como los que os decía antes. Ha pasado ya sola ya, mira qué listo. Como lo que os decía antes, en todo el tema de la gestión energética y de la vida del edificio. Y si aumentamos un punto o dos esa tecnología, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar de tener un edificio normal a lo que podemos pensar en que ya es un edificio inteligente. Y cuando hablamos de edificios inteligentes, que es una palabra muy manida, en el fondo no estamos hablando de otra cosa que de IoTs y de generar datos y de conseguir información a partir de esos datos. Por lo tanto, tenemos que empezar por la transparencia de datos. Tenemos que tener sensores, os hablaba antes de los museos del Museo de Victoria de Australia, donde teníamos 3.500 sensores de datos, 8.000 sensores de puntos de iluminación. Tenemos que tener sensores que nos permitan conseguir datos de todos los sistemas del edificio. Esos datos tenemos que ser capaces de integrarlos en plataformas donde los podamos interconectar entre sí y empezar a generar cuadros de mando que nos permitan tener decisiones. Pero además cruzarlos entre sí, tenemos que cruzar el espacio que tenemos por empleado, con el CO2 que estamos emitiendo, con el coste del metro cuadrado, con sistemas de predicción meteorológica. Con todo ese tipo de datos tienen que ser plataformas abiertas que a partir de esos datos en la nube nos permitan crear capas de inteligencia que nos permitan tener los datos que cada uno de los distintos expertos que trabajan para ese edificio puedan necesitar para tomar decisiones y puedan comunicar a cada uno de los usuarios en función de las necesidades que tenga. Y aquí tenéis, por ejemplo, un lugar, como os estaba diciendo, pues un lugar perfecto para trabajar. Es la Fundación Agnelli de Turín. Aquí estoy yo con el equipo de Customer Development de aquí de Europa. Y bueno, la Fundación Agnelli es un sitio muy chulo, es un espacio parecido a este. Es un antiguo palacio, el antiguo palacete de la familia Agnelli. Los Agnelli son los fundadores de la Fiat. Son unos millonarios italianos muy millonarios. Y bueno, son los fundadores y además dueños de la Fiat y creo que también de Ferrari. Entonces, bueno, este es el antiguo palacete del abuelo, que lo han transformado en Turín en un espacio de coworking, lo que llaman el Talent Garden. Y distintas empresas, no solo startups, sino también empresas consolidadas, pues van por allí a trabajar, a reservar espacios. Bueno, pues en ese edificio
cada uno de los usuarios de ese edificio que pretende utilizarlo dispone de una app. Y en esa app pues el edificio le identifica cuando entra, reserva el espacio que quiere usar. El edificio tiene un sistema de posicionamiento tridimensional dentro del edificio por el que es capaz de saber exactamente quién está dentro, no cuántas personas están dentro, quién está dentro. Sabe que eres tú y que a ti te gusta estar en un sitio fresco y que a ti te gusta tener aire acondicionado alto. Sabe quién está, sabe dónde está, pero dónde está hasta el punto de vista de precisión de centímetros. Cuando reservas un espacio en el Talent Garden, puedes reservar un despacho, puedes reservar una sala de reuniones o puedes reservar una silla en una mesa común como la que tenemos ahí. Y sabe que esa silla es tuya y avisa a los otros que la tienes reservada tú. Y sabe si estás o no en la silla, el edificio, para que penséis un poco en el nivel de tecnología que tiene el edificio. Y el edificio además, pues todos esos datos los realimenta y bueno, pues al final adecúa el ambiente, la iluminación a las preferencias de las personas que están ocupando cada esto. Pero además estás interconectado con la cafetería. Y si yo quiero comer a las 2 y además me apetece tomar hoy una sopa caliente, pues lo pongo en mi app y hay un armario digital que conserva la temperatura adecuada a lo que yo he pedido, donde cuando yo baje a las 2 a la cafetería voy directamente y con el código que me ha dado se me abre y ahí está ya mi comida preparada a la hora para la que yo me la pedí y a la temperatura que la necesito. Todo eso hace que además tengas un espacio pues estupendo para trabajar. Mirad, aquí estamos pues pensando y la verdad es que puedes optimizar muy bien el espacio, puedes aprovechar muchísimo y puedes trabajar e interactuar con muchas de las personas que están allí, pero además el edificio de verdad está sirviendo al fin para lo que está hecho. Yo os he puesto aquí un cartelito que no sé si lo ponéis, pone LEPCAM. Lapo Elcam es el CEO y presidente del grupo Fiat en el mundo. Es el nieto de la Agnelli que fundó aquello. Bueno, pues que sepáis que cuando está en Turín se reserva espacios aquí, se viene a trabajar aquí, porque aquí se está mucho más a gusto que en el espacio que tiene el presidente de la Fiat. También es cierto que es un tío que es un poco peculiar. Si busquáis su foto en Google, pues es un tío de 40 años, con pelo de surfero, pues tableta a lo Cristiano Ronaldo y rodeado siempre de modelos, ¿no? Entonces, también es cierto que tiene un espíritu un poco distinto a los habituales de un CEO. Pero bueno, que sepáis que estaba por allí cuando estuvimos y que prefiere trabajar aquí que en otro entorno un poco más tradicional o sofisticado. Por tanto, sí que esto nos viene a decir que al final sí que estamos poniendo la tecnología al servicio del fin para que fue puesto ese edificio. Y por supuesto, nos tengo que decir que este es uno de los edificios más sostenibles de Italia y además uno de los más eficientes. Y bueno, pues yo creo que ya nos quedan 5 minutos, vale. Bueno, pues ya está. Con estos 5 minutos lo que quiero ya es básicamente ir resumiendo. Hay muchísimas tecnologías de las que podíamos hablar, pero yo más que entrar en el detalle de cada una de ellas, he intentado explicaros hoy por qué son necesarias, para qué las tenemos que utilizar y por qué es importante pensar en todas esas tecnologías que están debajo de la piel de los edificios donde habitamos. Y además, de cara a futuro y de la importancia de la digitalización de los edificios, espero haberos convencido de que es muy importante llenar de sensores todos los edificios para que los edificios nos puedan decir qué es lo que les pasa, cómo nos pueden ayudar, porque los edificios, en el fondo, con la digitalización, hemos llegado a que los edificios puedan hablar y nos puedan decir cosas. Un hospital nos puede decir en qué condiciones de temperatura tiene que estar para poder curar mejor a nuestros pacientes. Las escuelas nos digan cómo tiene que ser la intensidad de la luz en función de cómo está el sol posicionado ese día o de si está nublado o no está nublado para que nuestros alumnos estén más atentos. Los espacios en los que trabajamos tienen que ser más divertidos y que además nos permitan pensar y desarrollarnos mejor. Y al final, poner la tecnología al servicio de que los edificios nos digan cosas, y ahí, mira, en ese trabajé yo en la Fundación Butón, pues nos permite transformar el mundo
y transformar el resto de proyectos y de cosas que hacemos. Espero haberos convencido de que estos son cosas importantes en las que también tenemos que invertir y en los que, como ingenieros, como desarrolladores, como informáticos, tenemos un gran campo de cosas que hacer y yo creo que además es muy, muy divertido, os lo puedo asegurar. Yo como ingeniero de teleco he estado en muchísimas áreas y en esta es una de las que mejor me lo estoy pasando. ¿Vale? Venga, pues yo no sé si tenéis alguna pregunta, yo tampoco, yo ya estoy terminando, vamos, yo ya con esto ya termino, ¿vale? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿En este tipo de proyectos tenéis en cuenta factores como la calidad del aire? Sí. Más allá de temperatura y humedad. Sí, por supuesto. El tema de, por ejemplo, en la de los museos Victoria, que os decía, ahí los sensores de calidad del aire son muy importantes. Bueno, no, tampoco, es que no he querido hacer un detalle exhaustivo, pero sí. Eso es, y en una oficina, por ejemplo, el nivel de calidad del aire, tengo yo por ahí datos de cómo puede aumentar el nivel de productividad o no en función del nivel de calidad del aire de una oficina. Madrid, por ejemplo, ¿qué número de edificios usan la tecnología? ¿Edificios en construcción nuevos usan la tecnología sin necesidad de que haya una legislación detrás, medio obligando a...? Ni en Madrid ni en París. O sea, estas cosas de las que os hablaba... ¿El 2% que dices? El 2% es lo que ahora mismo nos gastamos. Yo lo que digo es que con que nos gastáramos 1,2 puntos más, pues seríamos... Pero se lo gastan, ¿no? No, ahora mismo, hombre, el 2% sí, enchufes te ponen y luces también. Pero lo que exige la ley, que no hay una tendencia a una demanda por parte de los... No, vamos a ver, yo por ejemplo, a mí me da mucha rabia cuando en Madrid hablamos mucho de todo el tema de lo que tenemos que cambiar en la gestión del tráfico para todo el tema de las partículas, y nos olvidamos de todo el tema de los edificios. O sea, en Madrid no vamos a reducir el nivel de gases de efecto invernadero. ¿Cuándo tiene problemas Madrid de contaminación? En invierno, porque hay calefacciones encendidas. Y hay coches en verano y en invierno. Los coches solo no valen, hay que pensar en más cosas. Y eso son cosas que a día de hoy todavía no se están haciendo, pero es el futuro, vamos a ir hacia allí. Por allí en el fondo había levantado una mano. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo importante tenéis no sé cómo decirlo, cuando vosotros vais a diseñar un edificio, por ejemplo, el que has visto que se controla con el que tú dices que entras con una app y todo eso, ¿cuánto tenéis en cuenta la seguridad informática? Es decir, ¿cómo de hackeable puede ser una clave? La seguridad informática, la ciberseguridad es fundamental. Si tú quieres interconectar cosas, si tú en cuanto hablas con... Date cuenta que todo aquí estamos hablando de grandes... Yo hoy os estaba hablando, luego todo esto se puede hacer a escala, pero yo estaba hablando de grandes complejos, de un gran museo, de un gran hospital, de una gran fábrica, de un gran rascacielos. Cuando tú hablas con el responsable de una gran infraestructura y le dices que lo vas a interconectar todo en la nube, la palabra ciberseguridad se le ponen los pelos como escarpias. O sea, tienes que tener los ratios más altos de temas de ciberseguridad, tus productos y tus soluciones tienen que haber pasado a los estándares más altos. Yo ahí, la verdad es que cuando llega el tema de ciberseguridad me traigo a los expertos de ciberseguridad a que hablen con el cliente, porque no es un tema para tocar a la ligera, pero por supuesto es muy, muy importante. Claro, yo me refiero, por ejemplo, hasta qué punto el edificio es consciente de que, por ejemplo, que si te hackean la nube y te dicen, pues pones la temperatura a 50 grados, ¿hasta qué punto el edificio es consciente de que eso no tiene sentido? O sea, bueno, esa es la diferencia entre ser listillo y ser inteligente. La idea es hacer edificios inteligentes y la idea es, primero, tener protegido que eso no pueda pasar y, segundo, que las cosas que pasen sean sensatas. Y ese tipo de decisiones están dentro de los algoritmos que se implementan y no solo dentro de los algoritmos. Os decía antes, cuando os ponía el caso de los museos Victoria, cuando hablas de la transformación digital de las infraestructuras inteligentes hay siempre tres parámetros: la tecnología,
Los servicios digitales, todo esto que te está cambiando con la nube, ahí no he entrado mucho, pero ahora mismo nosotros tenemos soluciones que te permiten comparar las prestaciones de tu edificio con otros edificios que estén en condiciones de latitud y longitud similares, con lo cual, y sean de prestaciones similares, con lo cual siempre puedes estar aprendiendo de otros, puedes estar haciendo benchmark. Entonces, todo ese tipo de cosas de servicios digitales son muy importantes para optimizar, pero la tercera pata son las personas. Al final todo esto va con cuadros de mandos, hay personas que toman decisiones que también interactúan con ellos. Pero la tecnología tiene que ser muy robusta y los estándares de ciberseguridad, y hay siempre actualizaciones. De esto de que en cualquier cosa que tenemos de IT te llegan parches, actualizaciones, hay responsables de ciberseguridad que están detectando puntos donde te pueden hackear, y pues esto es igual, entras en una vorágine de esas, es igual de importante o más, por ahí. Yo creo que apuntar si a nivel de recopilación de la información, ¿sabes si hay algún tipo de legislación que le ponga algún límite a eso o dónde están? Porque, quiero decir, antes han hablado del ejemplo del coworking, donde se podía saber que si está a centímetros donde estaba una persona, entiendo las ventajas, desde luego, que eso te puede aportar, pareció un poco como creepy. Entonces, ahora, por ejemplo, el tema de información, hay mucha legislación, de las páginas web tienen que dejarte con granularidad, saber exactamente qué datos concedes, qué no. Quiero saber si a la hora de hacer un edificio es como que está en manos de cada arquitecto, cada diseñador, decir cuántos sensores le pones, y entonces el dueño del edificio puede decir todo lo que monitoriza dentro de él, o hay algún tipo de límite de decir, no, a ver, solamente puedes en estas zonas poner cámaras, las tiendas tienen que ir. Vamos a ver, en el tema del vídeo, cuando grabas, ahí sí que hay legislación, o sea, y si es una zona donde estás grabando tienes que estar diciéndolo, tienes que informar, no puedes grabar las caras de la gente. Bueno, según, porque por ejemplo en una entrada a una determinada área de seguridad sí que puede haber sistemas de reconocimiento facial. Por cierto, de sistemas de reconocimiento facial, si alguna vez sois de los malos y no queréis que os detecten, más que iros a hacer una operación estética para cambiaros la cara, cambiaros las orejas, que el perfil de la oreja es único y los malos no se lo suelen cambiar. ¿Vale? Sí, los polacos, la parte identificativa de los polacos siempre es girada, no de frente. Es verdad. Porque, sí, sí. Por eso, bueno, eso ya era una anécdota. Pero bueno, por ejemplo, con todos los sistemas de seguridad sí que os he puesto una reseña que es importante en el sentido de cumplir todos los sistemas regulatorios, y en cada país son distintos. Entonces ahí eso lo tienes que garantizar el cumplimiento siempre, por supuesto. En el resto de datos de un edificio, como calidad del aire, control de temperatura, pues ahí puedes tener todos los datos y cuanto más mejor, puedes optimizar. En el tema de posicionamiento indoor dentro de un edificio, normalmente se utiliza en entornos de trabajo y bueno, pues el edificio sabe dónde están y son sistemas que se instalan o no se instalan en función de qué se hace. Y luego hay cosas que ya no relacionadas con la seguridad o con la privacidad, sino con otro tipo de condicionamientos que no me voy a poner a juzgar. Os hablaba antes, por ejemplo, de que es mucho más sostenible tener sistemas de generación energética distribuida y que el edificio pueda generar energía y darla y traerla de la red, y en España eso no está autorizado a hacerlo. Por otros motivos que no vamos a juzgar aquí, pero al final la ley hay que cumplirla y todas esas cosas. O sea, yo os he dado una visión de lo que la tecnología puede hacer y luego todo eso lo adaptas a lo que las leyes te permiten y cambian de un país a otro además. ¿Cuál es el impacto en la salud humana? O sea, porque era muy interesante lo que decías de pues, la iluminación, por ejemplo, afecta al 14% de los resultados finales en una evaluación de un alumno, por ejemplo. Pero, ¿cómo afecta? ¿Cuál es el porcentaje de afectación a Hay estudios, lo que pasa es que ahora mismo no te puedo decir el porcentaje. Os decía que yo sí que he leído estudios de cómo afecta el nivel de calidad del aire a nivel de productividad y concentración, sí, y de tener menos problemas de estrés en entornos laborales. Claro, no sabría si te lo mejora un 20% o un 17%, pero esos estudios sí que se hacen. Cómo es el ambiente y cómo limpio está en un hospital. Eso es una de las cosas también más importantes. Pensad que además los hospitales
Son edificios que tienen un uso muy intensivo, están 24 horas al día todos los sistemas a tope, porque un hospital no deja de funcionar en todo el día. Entonces, todos este tipo de sistemas de control en los hospitales son muy importantes y todo eso tiene que ver también mucho con la salud. Sí, todo, pues y cada vez va a haber más, cuanto más datos tengamos, más estudios va a haber para todo. Estas son cosas en las que antes no se pensaba y en las que ahora se está empezando a pensar.